Quiero compartirles sobre un personaje que es Jacob. Hoy vamos a verlo desde esta perspectiva, porque Jacob no sabía decir adiós. Él no entendía la importancia de cerrar en una relación rota y quebrada adecuadamente, y eso le hizo daño a él, eso lo intimidó, pero también eso alargó un problema durante muchos años de su vida. Voy a estar contándoles la historia y leyéndoles ciertas apartes desde Génesis 25, vamos a ir casi hasta Génesis 35, pero les voy a ir contando y en ciertas partes les voy a leer lo que dice la Biblia. ¿De dónde viene Jacob? Entonces la historia arranca en Génesis 25, donde aparecen los padres de Jacob, Isaac y Rebeca. Isaac se casa a los 40 años. Hombres, si tienen 40 años, hay esperanza. ¿Listo? Isaac les muestra eso. Entonces este tipo tiene 40 años y se casa con Rebeca. Y la Biblia nos dice que Rebeca era estéril, pero después de la intercesión durante muchos años, desde que su esposo también estuvo orando por ella, ella concibe. Y tiene a Esaú y a Jacob en su vientre, son mellizos. La Biblia nos dice que estos dos se la pasaban agarrados desde el vientre, que ella sentía cómo peleaban. Incluso Dios generó una profecía. Él dijo, antes de que nacieran estos hermanos, Dios ya había dicho, el menor va a terminar sirviendo al mayor. Pero pues eso quedó como en una palabra lejana, pero desde el parto se empezó a ver también toda esa rivalidad. Jacob nace agarrado del talón de Esaú, es decir, ahí había algo en esa relación. El mayor es Esaú. Esaú es súper peludo, o sea, la Biblia no lo describe como un hombre con muchos vellos. Es cazador, o sea, es de esos machos aventureros, cazador, todoterreno, un hombre de campo, y es el preferido del papá de Isaac. ¿Quién es Jacob? Jacob es el menor, es lampiño, no tiene pelos, ¿listo? Y es el consentido de Rebeca. Es decir que, aunque no me voy a dedicar a profundizar sobre el problema de esta familia, sí vamos a ver que tal vez la dificultad que tienen estos hermanos sí viene de un problema de crianza entre sus padres, porque vamos a ver que sí había un tipo de espíritu de división igual en esta familia, ¿sí? Papá adoptó a Esaú, mamá hace una alianza con Jacob. Jacob es más casero, Jacob le encanta la cocina, ¿sí? Jacob es el que hace un guiso de lentejas, y Esaú, que viene después de cazar y llega todo sudado, dice, yo le vendo mi bendición con tal de que usted me dé las lentejas. Jacob es chef, Jacob es más calmado, es cocinero, es macho, porque no quiero que generemos alguna, ay, sí es macho el cazador, no, ese también es macho, pero en otro contexto es más tranquilo, es más del hogar. En Génesis 27, ¿qué nos dice la Biblia? Que Isaac ya está viejo, está casi ciego y llama a Esaú. Entonces le dice, claro, el mayor, y le dice, prepárame algo de comer y vienes porque ha llegado el momento en el que yo te dé mi bendición. Rebeca está parando oreja y está de chismosa, y entonces llama a Jacob y le dice, no, tenaz, ¿qué vamos a hacer? Tu papá va a bendecir, tenemos que hacer algo. Yo voy a prepararle algo de comer y tú disfrázate. Vas a tomar unas pieles, necesito que parezca celoso, todo peludo como tu hermano, y engañamos a tu papá. Efectivamente, esa división matrimonial afecta a estos hijos, pero finalmente se salen con la suya. Este papá termina dándole la bendición a quien no era, pensando que era Esaú, termina siendo Jacob. Y cuando Esaú se da cuenta de la mentira de su hermano, de lo que hace su mamá también, y que no solo engañan a su papá, sino que él termina siendo perjudicado, dice lo siguiente: desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Imagínense lo que pasa esto y cómo una mamá hace parte también de esta dificultad. Entonces en Esaú hay un odio, dice, no hay derecho que mi hermano me haga esto. Ya mi papá va a morir, ya se acerca sus últimas horas, pero yo me voy a vengar. O sea, en él había obviamente un dolor muy profundo. Cuando Rebeca se da cuenta que Esaú está cargado, está muy herido frente a su hijo, llama a Jacob y le dice, vete donde mi hermano, te vas a ir donde el tío, él te da trabajo. Y me impacta porque la Biblia nos dice que el consejo que da Rebeca es, el tiempo
calmará a tu hermano. Y este es un grave error porque uno no dice a Dios pretendiendo que el tiempo sane las cosas, querida iglesia. Lo que tú no confrontas no se soluciona, lo que tú no confrontas no se sana. El tiempo no calma las cosas, pero ese es el consejo que le da la mamá. Y entonces este hijo termina yéndose a donde el tío Labán, un tío próspero que le da trabajo. Aquí en el capítulo 29 de Génesis, es cuando hemos escuchado en otra predicación que nuestro protagonista vea a estas dos hijas, ¿cierto? A Lea y a Raquel, ¿se acuerdan? Raquel era una churra espectacular, reina de belleza. Lea dice que era fea y visca, dice la Biblia. Y él se enamora ¿de quién? Pues de Raquel. Pero como él viene engañando, él cosecha lo que ha sembrado. Y entonces su tío lo engaña y él se casa creyendo que es Raquel. No la ve en la noche de bodas y al otro día se da cuenta que la visca está junto a él. Y entonces dice, ¿qué es esto tan terrible? Pues así como había engañado, él fue engañado. Y finalmente el tío le dice, pues si quiere irse con Raquel, me trabaja otros 7 años. En total trabaja 14 años con su tío, termina con Raquel, pero pues en una situación muy difícil. Cuando pasa todo ese tiempo, les estoy hablando que ya estamos hablando de un hombre maduro, un hombre casado, un hombre con hijos. Él dice, yo creo que es tiempo de volver a casa. Y adicionalmente tuvo un segundo problema en sus relaciones con su tío. No solo por el engaño del tema de su esposa, sino porque alrededor de unas ovejas empiezan a tener problemas con los empleados de él y con los de su tío. Y esto genera que Jacob dice, yo me quiero ir. Pero así como huyó años antes de su hermano, de su papá, en esta oportunidad él decide volver a huir. Es decir, Jacob no sabe despedirse. Jacob cree que haciendo las cosas, ¿sí?, sin confrontar es mejor, que es mejor dejar así. ¿Para qué hablar? ¿Para qué solucionar? Es mejor salir corriendo. Y entonces en Génesis 31, 20-21 dice, Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iba. De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galad. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. En este momento el tío se va a perseguirlo porque no solo es que se va Jacob, sino toda su familia, y le dice, ¿qué pretendes engañándome de esta manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debas irte y anhelar intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Y aquí es impresionante lo que vemos, porque muchas veces nosotros huimos, nos vamos en secreto de una relación, no somos claros frente a una amistad, frente a un noviazgo, frente a un trabajo, pero tarde o temprano eso va a tener eso nos va a confrontar. Y esto que Labán le dice confronta a Jacob, y la respuesta de él está en el versículo 31, dice, me apresuré a irme porque tuve miedo. Contestó Jacob, pensé que me quitarías a mis hijos por la fuerza. Y esto es tremendo, iglesia, porque tal vez a ti te cuesta cerrar ciclos por miedo. La respuesta de Jacob es muy clara. Yo no digo adiós, no le dije adiós a mi hermano, ni a mi papá. Mi mamá hace unos años me dijo, huye a la casa del tío, y en este momento pues hay problemas por unas ovejas. Yo no le quería dar la cara, tío. ¿Por qué? Porque tengo miedo. El miedo es un enemigo para que tú logres cerrar ciclos adecuadamente, y tenemos que enfrentarlos. En ese momento, entonces, él definitivamente dice, ok, perdón tío, pero yo me voy a mi casa. Y cuando él ya empieza a viajar, él sueña con volver a la tierra de sus padres, pero empieza a sentir taquicardia, le sudan las manos, empieza a estar angustiado porque dice, yo no he caído en cuenta de algo. Yo quiero ir a la tierra de mis padres, pero ahí me está esperando Esaú. Yo tengo un tema pendiente con mi hermano, yo me fui huyendo, yo nunca dije adiós.
Y empieza a sentir tanto miedo que dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme y también a mi esposa y a mis hijos. Y entonces dice que él empezó a preparar unos regalos. Intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. Él empieza a decir, no, yo huí, engañé a mi papá, ¿sí? Lo traicioné a él. Han pasado muchos años y finalmente yo tuve una bendición que él merecía, hagamos regalos. Y les quiero contar la lista de regalos que él prepara y que empieza a enviar con una avanzada camino a la casa de sus padres donde está Esaú. ¿Qué prepara Jacob? 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 20 camellos, 40 vacas, 10 toros, 20 burras, 20 burros y manda a los siervos y después él ya va caminando. Aquí esto es un poco exagerado, ¿no les parece? O sea, se nota que la culpa y el remordimiento lo tenían. O sea, ¿qué quiere, don señor? ¿Qué le ha listo para su hermana? Para su hermano, no, pues, ¿qué hacemos? Unas 10 cabras. No, unas 200, ¿cierto? Pero aquí hay algo interesante y es que aunque parece exagerado, sí nos da un tip. Cuando usted tenga una charla de restitución con alguien, lleve un regalo. No lleve 200 cabras, o sea, no sea lambón, tampoco se exceda, pues, así, traqueto, no. Pero tenga el detalle, ¿sí? El detalle es algo coqueto, ¿sí? La Biblia dice que a veces hay presentes que ayudan a ablandar el corazón, pero evidentemente la culpa, ¿sí? Y todo el miedo hace que él exagere en este tema. Y entonces pasa algo maravilloso y es que alista los regalos, prepara a la gente, sus siervos para que lo acompañen en el viaje. Y la Biblia dice, y durante la noche se acuesta hacia un campamento con su familia. Y aquí en Génesis 30 encontramos otra historia que han oído en predicaciones. Y es que de repente él se despierta y Dios se le revela. Y es cuando él dura peleando una noche con Dios, donde dice, sí, he sido el engañador, necesito que me bendigas, me he equivocado. Y es una lucha que no solo es física con Dios, sino emocional. Él sabe que al mentido, él está con miedo, él ha huido, pero en ese momento tiene un encuentro con Dios. Y es cuando Dios le cambia el nombre y le dice, ya no vas a ser Jacob el engañador, sino que vas a ser Israel. Y tiene un encuentro donde es tan clara la presencia de Dios que incluso queda cojo. Dios lo toca físicamente en su cadera para marcarlo. Y esto es importante porque una vez pasa eso, él levanta un altar de adoración y llama a ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Es tan importante, iglesia, entender que en medio de nuestras relaciones a veces hacemos ídolos. No solo las personas que amamos y que son importantes pueden llegar a ocupar el lugar de Dios, sino aún ese enemigo o esa persona a quien le hemos hecho daño, quien nos hizo daño. Y esa noche Jacob está con todo eso. Yo he lastimado, me han lastimado, he traicionado, he cosechado traición, pero Señor, quiero ver tu rostro. Y los regalos no le ayudan a él. Pero pareciera que mientras él está teniendo un encuentro con Dios, al mismo tiempo Dios se encarga con Esaú, porque ya les voy a contar qué pasa en el encuentro. En Génesis 33 dice que Jacob empieza a ver a Esaú viniendo con 400 hombres. ¿Se imagina el susto? O sea, por más cabras y camellos, dice, este viene con un ejército. Pero él ya había visto a Dios. Y entonces él sigue avanzando y dice que Jacob se inclinó 7 veces delante de su hermano. Ya no es el que huye, ya no es el que, tal vez el que era orgulloso, se inclina 7 veces, se está humillando. Son símbolos de humildad, de dejar su orgullo, decir perdóname. Y dice la Biblia que Saúl lo abrazó, lo besó y ambos lloraron. En ese momento, en el versículo 20 de Génesis 33, dice que levantó un segundo altar Jacob. Y en ese altar lo que él pronuncia es el Dios de Israel. ¿Qué está diciendo? Hoy te adoro, Señor, porque eres mi Dios. Porque así como ya no soy Jacob, sino Israel, ahora yo aquí puedo decir, en medio de mi engaño, pero en medio de que me he humillado y que mi hermano me está abrazando, que hay un acercamiento, yo hoy te digo, tú eres mi Dios. ¿En qué termina esta historia? Pues lo vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer un alto para darles 3 tips de qué tenemos que
tener en cuenta para decir adiós. 3 cosas que no tuvo en cuenta Jacob. Primero, ser claros. Mateo 5:37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Tenemos una debilidad como seres humanos, pero creo que como cristianos particularmente, tal vez porque tenemos el imaginario que todos los finales son felices. Hoy les quiero decir, iglesia, no todos los finales son felices. Y hay finales que tenemos que afrontar hacia el final no sea feliz. Y no somos claros, nosotros somos jabonosos. Somos como Jacob, huimos. No queremos como que lastimar o hacer el oso, entonces como que empezamos a alejarnos de la amistad, del noviazgo, del trabajo, y no somos claros. Y eso no es una manera correcta de decir no. Entonces empezamos a tratar de decir, no, es que tal vez yo te hago daño, es que no es el tiempo. Me parece que la frase de Dios me dijo es muy complicado, porque evidentemente Dios nos dice, pero a veces usamos el Dios me dijo para evadir nuestra responsabilidad. Dios me dijo que no eres tú, que no soy yo para ti. Dios me dijo que esto no va más. No, ¿sí? O sea, diga, he orado y siento paz en esto, pero sabes que no te amo. Tengo otra. Es que ¿saben qué está pasando? Que decimos, Dios me dijo que no es el tiempo, que hay como un sentir, he orado en lenguas y he sentido como una revelación que esto no va para ningún lado, y al mes esta niña o el man los está viendo chupeteándose con otra. Entonces no es que Dios le dijo, tenía otro. Sea claro. Jefe, me voy, ¿por qué? Porque no me gusta, no hago clic en esta empresa, no me alcanza el salario. No es que Dios me dijo que hay otra oportunidad y entonces, no, diga la verdad. Líder, me voy. Hay cabras locas que están pasando de grupo en grupo en conexión. No, es que Dios me dijo que este no era mi célula, que tú no eres mi líder. No, líder, no me siento bien, no hago clic. Pero sí me entienden, usamos el Dios me dijo para salvar patria, y eso es mentir. Porque tú puedes decir cosas, pero tus hechos te van a confirmar si mentiste o no. Tú puedes decir un discurso espectacular, es que yo creo que es lo mejor darnos un tiempo, sí, para pensar, pero lo que pasa en las siguientes semanas y meses nos va a confirmar qué era. Y se los digo por experiencia propia. Cuando yo tuve que restaurar uno de mis noviazgos del pasado, lo más difícil en mis procesos de sanidad con mi líder no era llorar diciendo me duele que se haya terminado este noviazgo. ¿Saben dónde era el dolor? Porque meses antes a la terminada nosotros habíamos vivido una novela mexicana. Démonos un tiempo. O sea, Fernando, no me dejes, María Victoria, heme aquí. O sea, esa vaina es terrible. Entonces todas mis lloradas con mi líder eran, claro, la tortura fue antes de la terminada. La terminada duele, pero esos tiempos, ese oremos, ¿sí? Ese es que tal vez no estoy, eso no funciona. Y aplica para la amistad, aplica para lo laboral, aplica para esos momentos donde ¿qué tenemos que decir? Adiós y ser totalmente sinceros. ¿Por qué no decimos adiós? Porque tenemos la vergüenza, el qué dirán. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Si yo acabo esta relación me voy a sentir culpable, qué pena, qué oso. El qué dirán, no, tenemos que ser claros y poderlo hacer. Ahora, en una de las prédicas de estos meses, llamada Palabras de Gracia, les expliqué, tenemos que tener cuidado en decir las cosas. Y les dije, es como envolver un regalo. No es suficiente tener una buena intención, yo tengo que pedir al Espíritu Santo sabiduría y envolver una palabra, porque a veces lastimamos. Pero aunque ese es un error de no ser asertivos en la comunicación, el otro extremo es que envolvemos tanto que no somos claros. Y eso también es no ser asertivos en la comunicación. Yo les contaba en la reunión anterior que hace unos años tuvimos que trabajar en la red de universitarios con un líder que es más bueno que el pan blandito. O sea, él ama, tiene un corazón de pastor incondicional, pero de repente cada vez que nos pedía ayuda era para consultarnos casos de muchos jóvenes atados en el área sexual. Entonces mucha pornografía, mucha fornicación, y nos empezó a llamar la atención como por qué a este man le llegan todos los chinos y siempre tienen el mismo problema.
Y cuando empezamos a ver, empezamos a hacer un trabajo con él y le dijimos, si nosotros te confesáramos, mira, necesito ayuda porque acabo de embarrarla, quiero que me digas tú qué les dices en las consejerías. Y nos tocó hacer simulacro y no se imaginan, como era tan bueno, él usaba 1000 papeles de regalo. No sé si alguna vez ustedes han visto que cuando uno quiere sorprender a alguien es un regalo pequeño y uno lo mete en una cajita y en otro papel y como que es chévere destapar eso. Pues eso funciona para ese tipo de cosas, pero para esto no. Entonces yo le decía, yo soy tu oveja, tu discípulo, y te acabo de decir que forniqué con mi novio. O sea, la embarramos, tuvimos sexo, ¿sí? O caí en pornografía. No se imaginan. Dime lo que les has dicho a tus discípulos. Mira, lo que pasa es que Dios te ama. Y Dios te ama, pero de verdad a veces uno tiene que orar para ver. O sea, empezaba a decir una cantidad de cosas que yo salía feliz, como en serio, Dios me ama, ay bueno. Y yo seguía fornicando. Hasta que un día le dijimos, ¿tú en algún momento les dices qué es fornicación? Uy, no, líderes, ¿qué fornicación? Es que fornicación dice la Biblia. La Biblia no dice hacer el amor. La Biblia, ¿qué dice? Fornicación. Yo puedo envolver papel regalo sonriendo. Oveja, estás fornicando. Pero fornicación es fornicación. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, claro que necesitamos envolver, ¿sí me entienden? Pero el otro extremo es cuando yo no confronto una realidad. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque huyo como Jacob, porque no tengo los pantalones de decir, renuncio por esto, me voy por esto, no soy tu amiga por esto. ¿Sabes qué? No nos casamos por esto. Pero vamos a hacerlo claro. No te quiero hacer daño, pero esta es la verdad. Tenemos que aprender a ser honestos. Segundo tip, asume el costo de tu decisión. Toda decisión que tú y yo tomamos genera un cambio, iglesia. Por ejemplo, 1 Pedro 4:14 dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. ¿Qué les estaba diciendo Pedro en esta carta? Miren, no se extrañen. Usted no va a decir soy cristiano y todo el mundo se va a poner feliz. Por seguir a Jesús, algunas personas los van a tratar mal y les va a ir mal. Los van a insultar. Esa es una realidad. El que usted diga en su casa o en su trabajo, en su universidad, soy cristiano, no todos le van a hacer fiesta. Algunos van a decir, oiga, chévere, interesante, cuénteme. Otros van a decir, yo no quiero ser su amigo. Claro. Otro ejemplo, 2 Tesalonicenses 3:9. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Clarísimo. Usted no quiere trabajar, bueno, pero no se queje si no tiene para el almuerzo. ¿Sí me hago entender? O sea, toda decisión genera algo. Cuando mi esposo y yo tomamos la decisión de volver a intentar un nuevo embarazo, ¿sí? Esa decisión que es buena implicó cambios. Vuelvo a subir de peso, voy a vomitar, hay cambios hormonales. ¿Qué más? Nuestro presupuesto va a cambiar. Tenemos que empezar a pensar qué ajustes vamos a hacer porque llega otro hijo. Voy a tener que alistar para mi tiempo de licencia por adelantado cosas que tengo que dejar en mi trabajo. Mi esposo ha tenido que viajar más para poder estar unos días conmigo cuando en estas próximas semanas. ¿Sí me entienden? Hay cambios. Voy a estar en una temporada predicando más y después tengo que, con el dolor del alma, no venir a actividades de la iglesia que amaría estar, a reuniones, a una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque para recibir eso nuevo, yo tengo que asumir que mi decisión de madre me aleja de otras cosas. Tú tienes que asumir el duelo, tienes que asumir las cosas. ¿Pero qué me estoy encontrando? Con noviazgos que terminan y entonces el ex o la ex sigue llamando a los suegros. Suegrita, la ajiaco el domingo. ¿Cómo es posible? ¿Y la suegra le sirve la ajiaco el domingo? No, suegra. Si este man le terminó a su hija o esta bandida dejó a su chino vuelto a nada, por más de que el tipo haya sido un buen yerno de novio, ¿cómo es que usted le acolita eso? Adiós, no hay ajiacos. Le terminaste a mi hija con los ajiacos incluidos. ¿Me hago entender? ¿O estoy loca? No estoy loca. ¿Sí me entienden? Entonces,
Tenemos que ser sensibles a eso. Asumo el costo. Renuncié por otro trabajo, buenísimo. Renuncié y no tengo trabajo. Entonces tienes que ajustarte en dinero porque no vas a tener dinero hasta que no te salga el trabajo. ¿Decidiste terminar la relación? Entonces no hay relación, pero no puedes pretender, bueno, pero seamos amigos, ¿me acompañas a Transmilenio? No. ¿Sí me hago entender? Asume la decisión. Sí, voy a volver a ir a un cumpleaños sin estar acompañado o acompañada, sí. Pero decidiste decir adiós, asume el costo. Por eso yo hoy les digo adiós, tengo que asumir el costo de entro en una etapa donde no voy a estar acá. Tengo que asumir el cambio que genera mi decisión. Tercer tip, sé educado. Vamos a repasar. Primer tip, ser claros. Segundo, asumir el costo de la decisión. Tercero, sé educado. Iglesia, ser claro no significa ser gamín, ¿cierto? Somos hijos de Dios y necesitamos dar testimonio, aún sea un momento difícil de decir adiós, pero hacerlo bien. Y como les digo, somos una iglesia que creemos en que podemos restaurar los matrimonios, no predicamos el divorcio, la separación, pero es una realidad que muchos de ustedes son divorciados y son separados y así nos llegaron aquí a conocer a Dios y a la iglesia. Pero entonces, si esa es su realidad, sea educado por amor a sus hijos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que entonces, cuando vamos a trabajar con los jóvenes, están vueltos nada, no necesariamente por la separación de sus papás, sí, eso les dolió, pero el dolor de nuestros niños en su presencia kids y de jóvenes es que es la forma como se tratan mis papás. Este fin de semana me toca con mi papá, mi mamá me empieza a hablar desde el lunes en contra de mi papá. Si es el otro fin de semana me toca con mi mamá, entonces mi papá me habla en contra y terminamos siendo tan mal educados. Si por ley, usted no le puede quitar las visitas que por ley establecieron, a no ser que su divorcio haya sido por abuso sexual, maltrato, seguramente la ley no le da ese permiso. Pero cuando usted envenena a su hijo, es porque usted no ha dicho adiós. Y una cosa es su rol como esposo y otra cosa es su rol como padre. Mis abuelos paternos se separaron cuando ya eran viejitos. O sea, mi abuela tenía, no sé, 70 y casi 80 y mi abuelo. ¿Por qué? Yo sé que son marcianos. O sea, ¿en qué momento unos dos de 80 se separan? Pero en fin, mi abuela loca le dio por esas. Entonces se separaron, pero eran vecinos, vivían súper cerca. Y yo, y todos los nietos, y obviamente yo amaba a los dos. Y entonces era muy práctico, como eran vecinos, eran cerca, pues si yo iba un domingo a visitar a mi tata, después visitaba a mi abuela. Pero ¿qué pasaba? Que empecé a ir a visitar a mi abuela y mi abuela me empezó a contar las historias. ¿Y vienes de dónde? ¿Tu tata? Sí, vengo de ver al abuelo, ¿sí? Y ahora vengo de verte acá. Pero tú sí sabes que en 1420, cuando tenía 19 años, en la fiesta del club de Guachu Guachu, estaba mirando una desgraciada pelirroja y me empezó a contar todo, que era mujeriego y que entonces era celosísimo y no sé qué. A la tercera visita agarré a mi abuela de las manos y le dije, yo te amo y yo lamento que hace 1000 años mi abuelo te haya faltado, pero yo quiero decirte algo, él te falló como esposo, pero como abuelo es impecable y no vas a dañar esa imagen. Y así también le dije al abuelo, abuelo, yo no te voy a juzgar por lo que hiciste como papá, porque a mí, en mi rol de nieta, que es el que me corresponde, lo tengo que hacer. Usted tiene que saber decir adiós en ese rol. Listo, se separaron, pero ella es la mamá y es el papá de sus hijos. No le quite el derecho ni envenene el corazón, porque ahí caemos en el espíritu de división. Ahora, ¿por qué nos cuesta ser educados? ¿Por qué nos cuesta soltar? ¿Por qué nos cuesta decir adiós, iglesia? Porque nos soltamos y para soltar es necesario perdonar. La única manera como tú logras superar esto es a través del perdón. Soltar es, Señor, suelto esto. Suelto esta traición en la amistad, en esta sociedad. Suelto, Señor, la tusa, el despecho de que se acabó el matrimonio. Suelto la relación que sea laboral. Me despido
de este trabajo. Pero también le digo a Dios, a este empleado, perdonen la iglesia donde vinieron. Dios aquí les quiere dar algo nuevo. Hace 15 días estuve dándoles clase, preparando a los que se fueron al encuentro de hace 15 días. Y les dije, ¿cuántos vienen de otras iglesias? Más del 80%. Y yo les decía, ustedes están dando el paso de empezar con el proceso, pero tienen miedos. Y todos me decían así, ¿por qué? Porque Dios les quiere dar algo nuevo. No somos una iglesia perfecta, pero hay algo nuevo para ustedes. Pero tienen que soltar y decir, adiós iglesia tal. Adiós, trabajo tal. Y para hacerlo hay que perdonar. Usted tiene que soltar. Ahora, si a ti te dicen adiós, ojo, no mendigues. Duele, pero va a pasar. Refúgiate en Dios. Perdona, pero no te aferres. Acéptale a Dios. Valórate. Y ve a Dios. Cierro con Jesús. Jesús es maravilloso, iglesia. Si alguien fue claro, asumió el costo y fue educado, fue Jesús. Jesús no dijo, bueno, ¿cómo les digo? Es que yo vine porque Dios tiene un plan y ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco, pero tranquilos, todo va a estar bien. ¿Jesús hizo eso? Miren, a mí me van a traicionar, uno de ustedes me va a traicionar. O sea, casi no envuelve el papel regalo Jesús, ¿cierto? Y me van a vender y me voy a ir. Y me van a traicionar y me van a torturar. Y va a ser difícil y voy a estar solo, pero saben, voy a resucitar. Pero yo me voy a morir. Mateo 20 dice, escuchen, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Él fue claro, pero él asumió el costo, iglesia. Él estaba desnudo, se le burlan, se rifan la ropa, le mandan una lanza, su corona, y pudiendo decir no más, soy el Hijo de Dios, él dice, yo asumo esta decisión, porque es necesario hacer esto para la salvación y el plan que tenemos con mi Padre. Él fue claro y asumió el costo. Pero también dio esperanza, dijo, tranquilos, porque voy a resucitar y va a venir alguien mayor que yo. Y va a ser el Espíritu Santo y va a estar con ustedes hasta que yo vuelva. Es decir, nosotros sabemos que Él va a volver. ¿Por qué? Porque Él fue claro y nos dio esperanza. Entonces necesitas decir adiós. Duele que papá o mamá se hayan muerto. Tienes que pasar por la etapa de duelo, pero tienes que decir adiós para avanzar. Soltar esa sociedad, soltar ese trabajo, soltar ese empleado que te renunció, soltar esa oveja, soltar esa iglesia, soltar el sueño de tu matrimonio, soltar esa amistad. Necesitas decir adiós. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, iglesia, viene algo nuevo. Ahora, ¿en qué termina la historia de Jacob y Esaú? ¿Quieren saberla? Pues es tremendo porque quedamos en que él se inclina 7 veces y Esaú lo abraza y llora. Pero saben, no volvieron a vivir juntos. Y a esto es a lo que me refiero. Porque cuando tú haces las cosas con Dios, a veces se restituye al 100%, pero a veces hay una reconciliación, pero hay un límite. Listo, te fuiste de la casa, hay un divorcio, pero seamos educados, vivamos en paz. Y Dios lo hizo. Cada uno de ellos se fue para un lado diferente. Génesis 36 dice que Jacob se fue a vivir a Hebrón, la tierra de sus papás, y Esaú se fue a vivir a las montañas. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. Es decir, te perdono, gracias por los regalos, lloré contigo, nos vemos. Seguramente cenamos para celebrar alguna fiesta judía, pero yo me voy a las montañas. Está bien. No siempre el final es como tú esperas, pero aún en ese final Dios está. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú se estableció en las montañas y Jacob en Hebrón. Dios estaba con cada uno de ellos. Cuando tú haces tu parte, está bien.
y quiero que entiendas, tú no vas a controlar si el otro se porta bien. Tú puedes decir, pero es que yo me incliné 7 veces y Esaú nunca se acercó a besarme ni lloró. No importa, tú hiciste lo correcto. Si la contraparte no hace lo correcto, delante de Dios tú ya cumpliste. Pero lo que no puedes es tú salvar tu responsabilidad. Tú no controlas si el otro quiere hacer bien un cierre, pero tú haces lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque detrás de ese Dios hay algo nuevo, que en lo que tú estás atravesando y en lo que viene a mí en los próximos días va a pasar. Isaías 43, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Algo nuevo viene si soltamos, si sabemos decir adiós, iglesia. Vamos a orar. Y voy a hacer una oración muy corta porque la canción con la que quiero que cerremos dice todo. O sea, cuando la escuchaba y ponía atención a cada frase, es la mejor ministración que podemos tener. Entonces quiero que ahorita con Juan ustedes puedan adorar a Dios y que la canten con inteligencia, porque cada frase es una declaración de la predicación. Pero ahí en tu lugar tú puedes alzar tus manos y Señor, hoy venimos delante de ti y te pedimos que nos muestres si estamos atados, si hay estancamiento, porque el dolor, el miedo al futuro nos hace dudar, guardar esperanza y no es fácil decir adiós. No es fácil soltar ese lugar a esa persona. No es fácil, Señor, no es fácil la incertidumbre del futuro, no es fácil el qué dirán, no es fácil volver a estar solos, sentir la pérdida. Pero Señor, yo te pido que podamos confiar que en medio del desierto, cuando perdonamos, cuando logramos cerrar el ciclo, tú tienes algo nuevo, Señor. Ayúdanos a ser maduros, a asumir que hay consecuencias de las decisiones. Y perdónanos porque a veces usamos tu nombre en vano. Dios me dijo, y nos damos la cara. Perdónanos. Hoy queremos buscar eso nuevo que tienes para nosotros y que podamos enfrentar lo que viene con un corazón dispuesto a buscarte a ti.